La semana pasada terminamos el 2 hasta el 22 y hoy vamos a ir al 3. ¿Están ahí? Efesios 3:1. Voy a leer hasta el 14. Dice: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don o el regalo de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy el menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables, o sea, inmedibles, que no se pueden medir, que no se pueden escudriñar, inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación o administración del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Hasta aquí vamos a leer. Entonces, pues, vamos a orar. Señor, nuevamente volvemos a tu palabra. Gracias por esta lectura del libro de Daniel, donde vivimos un milagro increíble de cómo tú salvaste a estos hombres que fueron fieles a ti. Ahora, Señor, pues te buscamos para que tú, Señor, derrames de tu Espíritu en nosotros y abras nuestros ojos, ayudes en nuestro entendimiento y podamos ver, Señor, lo que este texto que acabamos de leer significa para cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a entender, ayúdanos a no malentender también, Señor, que no torzamos tu palabra, que le demos un significado distinto al que tú has querido darle. Y, Señor, pues sea tu Espíritu el que nos guíe, sea tu Espíritu el que nos edifique, nos transforme, nos haga unos siervos útiles en tus manos, Padre. Gracias por esta mañana y ahora ayúdanos a concentrarnos, Señor, en tu enseñanza. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Déjenme irme un poquito para atrás
en el capítulo 2 que acabamos de terminar, yo diría que en resumen, podemos ver en todo el capítulo 2 dos grandes o dos principales ideas. Número uno, resalta la infinita bondad y poder, la bondad y el poder de Dios para dos cosas. Número uno, salvarnos de nuestra ruina total. He estado usando esta palabra. Cuando dice que estamos muertos, que cuando somos esclavos, que somos bajo la ira de Dios, que estamos lejos de las promesas, que todo ese mundo que Pablo estuvo diciéndonos en el capítulo 2, lo podemos resumir así. Entonces, el capítulo 2, si tú lo leyeras por primera vez, tú estarías viendo estas dos grandes ideas principales, que el poder de Dios te salva de la ruina total y te da vida. Tú estabas muerto y te da vida. Ese es uno. Y dos, no solamente te da vida, sino ahora te hace parte de su reino, parte de su familia. No es que me salvó y me dejó ahí suelto como alguien que no pertenece a nadie, que no es así. Dios hace dos milagros, te da vida y te hace su hijo. Te invita o te lleva a estar en su familia, a que tú seas parte de su reino. Y esto es algo en lo que tú y yo tenemos que meditar constantemente. ¿Quién soy yo? Soy alguien que, estando en una ruina total, Dios en su bondad me rescata, me da vida y me mete, me lleva a vivir con Él a su familia. Si pensáramos en un indigente, de estas personas que andan en la calle sin nada, bueno, seríamos como ese indigente que pues nos da vida, y no solamente eso, ahora nos limpia, nos baña, nos deja presentables y nos lleva a vivir con Él, en su familia. Ahora soy un hijo de Dios. Si has creído en Cristo, si estás en Él, ha usado Pablo esta expresión, en Cristo, ahora ya eres uno de sus hijos y Él te tratará como tal, con todos los privilegios que esto implica. Y pues por eso se llama Evangelio, porque es una muy buena noticia de que estando yo en la ruina, soy rescatado de esa ruina y soy llevado a vivir con Él y recibo ahora todos sus privilegios. Ese es el capítulo 2. ¿Qué continúa diciendo Pablo en el capítulo 3? En una vista así general y rápida, el capítulo 3 va a tocar 3 puntos en particular. El capítulo 3, muchos de los que han estudiado la escritura dicen que es como un paréntesis. Si se fijan, Pablo empieza diciendo en esta parte inicial, en el capítulo 3, versículo 1, Pablo empieza diciendo: por esta causa. Y entonces, tú digas, ¿cuál es la siguiente pregunta cuando oímos es por esta causa? ¿Cuál causa? Bueno, las que estuvimos viendo, las causas a las que Pablo se está refiriendo, es que tú estabas muerto y te dio vida y que ahora eres su hijo, lo que acabo de resumir. Por esta causa, como que la siguiente pregunta sería, ¿qué, Pablo? ¿Por esta causa qué? Pero es muy curioso cómo está escrito el texto, porque se va por otro lado, empieza a hablar de otras cosas y vuelve a retomar la idea
hasta el versículo 14. Fíjense en el versículo 14. Vuelve a iniciar. Por esta causa, y ahora sí dice que, por esta causa doblo mis rodillas. Es decir, voy a orar por ustedes. El capítulo 3 se divide en este paréntesis, la oración de Pablo, y termina en los últimos dos versículos 20 y 21 exaltando a Dios. A grandes rasgos es esto: el paréntesis, la oración y la exaltación de Dios. Ahorita vamos a ver la primera parte. Empieza diciendo: por esta causa, y este gran paréntesis, vamos a ponerlo así, este gran paréntesis tiene las siguientes ideas. Pablo comienza hablando en las siguientes partes, dice que es prisionero. Prisionero de Cristo. Más adelantito dice, aparte de ser prisionero de Cristo, dice: habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada. Soy un administrador. ¿Administrador de qué? De la gracia de Dios. Y además de ser un administrador de la gracia de Dios, dice que esta administración tiene que ver con un misterio que en otras generaciones no se ha dado a conocer. Y termina hablando de una cosa es misterio y otra cosa es ministerio. Un ministerio, en el caso de Pablo, es las responsabilidades que él tiene de compartir el Evangelio. Mi ministerio es ser pastor. Cada uno de nosotros tiene un ministerio, un trabajo que realizar. Pero en este paréntesis donde habla de estas cuatro cosas, el versículo 13 nos dice por qué lo está haciendo. Y dice: para que no desmayen. Vamos a ver, probablemente nos alcance el tiempo de ver estas tres y la próxima vez vamos a hablar de lo que sigue. Pero esa es la idea del pasaje. A grandes rasgos, el pasaje nos está, ya pasó, Dios te dio vida, Dios te hizo su hijo, y por esta razón yo doblo mis rodillas, pero no lo dice, sino que hay todo este gran paréntesis. Ok. Pablo inicia conectando las ideas anteriores con lo que va a decir a continuación. Y por esto dice: por esta causa yo, Pablo. Y si repasamos lo que él nos dijo anteriormente, lo resumí en estas dos cosas: nos dio vida y nos hizo sus hijos. Haciéndolo un poquito más desarrollado, pues también nos habló de que de los dos pueblos hizo uno, de judíos y gentiles hizo uno, y que quitó la pared de separación que había en medio, y que nos hizo un nuevo hombre, y que ahora somos conciudadanos, miembros de la familia de Dios, y que formamos parte del templo espiritual. Todo eso es lo que está atrás, y que Pablo conecta con esta expresión diciendo: por estas causas que acabo de mencionar. Y
La pregunta ahora sería, ¿y por qué se detiene? ¿Por qué no continúa? Es como si estuviera escribiendo. Probablemente él no escribía directamente, tenía un secretario que tomaba las notas y él lo dictaba. Y en su pensamiento él se detiene y comienza a decirnos estas cosas. Si es que habéis oído de la administración, de la gracia, etcétera, etcétera, etcétera. La respuesta, como estoy diciendo, la razón de este paréntesis es por el versículo 13. Por lo cual pido, ¿a quién le pide? A Dios. ¿Qué le pide? Que no desmayen. Que no desmayen, ¿por qué? Por causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Pablo está haciendo todo este razonamiento porque quiere alentarnos, quiere, no se apachurren, no se den, y a todos nosotros nos pasa lo mismo. En nuestro caminar con Cristo, de repente vienen dificultades y nos desanimamos y nos vamos para abajo y queremos, como dicen ahí la gente, botar el arpa y ya esto no es para mí, no me gustó. Entonces Pablo quiere que no desmayen, que no se desanimen. Pensemos, ¿cuáles son las tribulaciones que está diciendo Pablo? ¿Qué tribulaciones? No en esta carta, sino en el Nuevo Testamento. ¿Qué recordamos que le pasa a Pablo? ¿Qué sufre Pablo en términos de tribulación? Sufre persecuciones. En 2 de Timoteo tenemos ahí todo. Llegaba a cualquiera de las ciudades, a Listra, a Corinto, él empieza a compartir. Algunas gentes se convierten, algunas gentes no se convierten, y especialmente en los judíos, que para ellos lo que Pablo está diciendo es aberrante, va contra todo lo que ellos saben, se le van encima. Y no es para, oye, ¿sabes qué? Ya agarra tus cosas y vete. Es porque le quieren matar. Y vemos a Pablo en una y otra ocasión huyendo y escapando de maneras muy extrañas para poder salvar su vida y que no sea matado. Pero también tiene padecimientos, también tiene enfermedades, también tiene naufragios, también tiene muchas cosas que le van pasando a Pablo, y pues una más es cárcel. Y él va a dar a la cárcel por compartir el Evangelio de Cristo. Y si piensas detenidamente, la cárcel es una antesala, es una primera parte de muerte. Pablo va a ser ejecutado. Y él lo escribe en su segunda carta a Timoteo y le dice, estoy próximo a morir. Él sabe que no le queda más vida. Entonces, pues, quiero que te pongas en los zapatos de un efesio. Tú eres un discípulo de Pablo. Tú vives en Éfeso y Pablo te ha estado enseñando la palabra de Dios por 3 años. Tú has aprendido muchas cosas. Has aprendido de que es un Dios todopoderoso, que Él te ama, que Él quiere tu bien. Tú has aprendido todas estas cosas, pero de repente pues te empiezas a dar cuenta que a pesar de que has tenido todas estas enseñanzas, estás viendo una serie de calamidades como que no cuadran, como que no checan. Oye, si Dios me ama y es todopoderoso, ¿por qué Pablo está en la cárcel? Y Satanás viene y
nos inyecta este desánimo. O sea, te pasa algo, enfermedad, problemas económicos, problemas en la familia, problemas. Y entonces, pues tú dices, bueno, a ver, si Dios es todopoderoso, y si Dios me ama como a su Hijo, Él entregó a su Hijo por mí, ¿por qué permiten que ocurra esta situación? Ellos estaban, por decirlo de alguna manera, desconcertados de que Pablo estuviera en la cárcel. Además que era vergonzoso el tener a alguien en la cárcel y decir es mi amigo, es mi familiar, pues de alguna manera les afectaba y sentían vergüenza. Cuando escribe Pablo la carta a Timoteo, le dice varias veces, no te avergüences de mí, no te avergüences. O sea, estoy prisionero no porque Dios se olvidó de nosotros, sino porque Él tiene un plan. ¿Se acuerdan de este versículo en Timoteo también? Dice 2 de Timoteo, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Así es. La vida cristiana no es fácil, es un camino angosto, es un camino de oposición, es un camino de rechazo social. Cuando tú llegas a tu trabajo y compartes el Evangelio, te identificas como cristiano, no es algo que probablemente no va a suceder, es que todos digan, oye, qué padre, a ver, platícame, yo quiero saber de eso. No, de inmediato vendrán las burlas, de inmediato vendrá el rechazo. No, pero es que tú eres hermanito, toda clase de burlas. Entonces, no es fácil, es un camino de oposición, es un camino de batallas espirituales individuales. Pablo termina diciéndole a los mismos efesios, lo comenté la vez pasada, que no tenemos lucha contra sangre y carne. Casualmente es el último capítulo de Pablo, es lo último que les empieza a decir. Primero les empieza a decir todas las bendiciones que tienen y termina diciéndoles, pero tenemos esta batalla espiritual contra huestes espirituales, contra ejércitos espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Por qué les está diciendo Pablo eso? Pues porque la vida como creyente no es fácil. Su propia vida de él no es fácil. Ha pasado por un montón de cosas. Y bueno, en el libro de los Hechos al final hasta una serpiente lo muerde y la gente pensaba que iba a caer muerto ahí inmediatamente. Entonces, si tu maestro espiritual, Pablo, que te habló de un Dios verdadero y todopoderoso, que resucitó de los muertos, que te quiere dar vida eterna, si tu maestro espiritual que te dijo todas esas cosas está en la cárcel, algo no está funcionando. E insisto, Satanás te va a mandar 2 dardos, va a llenar tu mente de, si es todopoderoso, pues no es tan todopoderoso, porque Pablo está en la cárcel. Si fuera todopoderoso, no estaría en la cárcel. Él podría estar encima del poder de César y ya lo hubiera librado. Entonces, no es todopoderoso. Llena tu mente de eso. Si Dios te ama, pues porque está en la cárcel, pues quiere decir que no te ama tanto. Porque si verdaderamente te amara, no hubiera permitido que tú llegaras, Pablo, a la cárcel. Si aceptas lo anterior, tú vas a estar derrotado, tú vas a desmayar. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo con estas 4 cosas? Les está diciendo, no miren las circunstancias, no miren para abajo, la respuesta está arriba.
si entendemos que nuestra vida no son simplemente circunstancias buenas y malas que van pasando, sino que estamos dentro de un plan perfecto de Dios, un plan que estamos estudiando los jueves, que tiene toda la historia del hombre, pero también tiene mi historia. Y las cosas no están ocurriendo por casualidad, sino porque Dios está trabajando en ello. Pablo tiene esta respuesta. Pablo, si yo tratara de resumir estas ideas, Pablo les está diciendo, ¿saben qué? Tranquilos. Yo no soy prisionero de los judíos, yo no soy prisionero de los romanos, yo no soy prisionero de César, yo soy prisionero de Cristo. Yo no soy prisionero de los hombres. Lo que me está pasando a mí no es mala suerte. Lo que me está pasando a mí es parte de un plan. Y parte de ese plan tiene que ver con que yo esté en la cárcel. Ahorita vamos a ver un poquito más. Pablo les está diciendo en segundo lugar, ¿y saben qué? Lo que yo les estoy diciendo, las enseñanzas sobre Dios que les estoy compartiendo, las enseñanzas de cómo es Dios que te da vida, cómo es que Dios te hace, no son como decimos ahora, no son mi rollo, no son mi idea. Yo soy un administrador, yo soy un encargado de la gracia de Dios y lo que yo recibí de Dios es lo que yo les estoy compartiendo a ustedes. Entonces, vean cómo no es que están pasando las cosas, Pablo está en la cárcel, está por morir, no está pasando por casualidad, está pasando porque Dios así diseñó esa parte de la vida de Pablo con propósitos muy específicos. Soy prisionero, soy un administrador de la gracia de Dios y también, por otro lado, soy el administrador de un misterio. ¿Cuál es ese misterio? La iglesia. ¿Sí? Esto que tú y yo hoy disfrutamos, eso es que en el Antiguo Testamento todos los profetas y los sabios de la antigüedad nunca se lo pudieron ni siquiera imaginar. Pero a partir de la muerte de Cristo y que empezó el Evangelio a difundirse, Dios se lo reveló, dice ahí la Escritura, a los santos apóstoles y a los profetas del Nuevo Testamento, que Dios iba a juntar a judíos y a gentiles en un solo cuerpo. Entonces, esta es la idea que Pablo nos está tratando de compartir. No mires las circunstancias, no mires que yo estoy en la cárcel. No es mala suerte. Mira lo que está atrás, mira lo que está arriba, mira. Yo soy prisionero de Cristo. Yo soy un administrador de la gracia. Yo soy un administrador de un misterio que tiene que ser enseñado, la iglesia. Yo tengo un ministerio, un trabajo que es enseñarle a todos ustedes estas cosas. Entonces, esa es la idea, ¿no? ¿Por qué Pablo está en la cárcel? Bueno, ya lo comenté brevemente, pero si nos vayan a sus Biblias, al libro acuérdense de mantener ahí Efesios a la mano. Ahora vamos al libro de Hechos capítulo 20. Hechos 20. Vamos a hablar de la prisión de Pablo. El libro de Hechos, como ustedes saben, narra cómo fueron los primeros tiempos del cristianismo. Narra cómo
Dios derrama su espíritu y a los 12 apóstoles y a los creyentes que estaban con ellos y ellos reciben el Espíritu Santo y empiezan a compartir el Evangelio sin temor, con mucha fuerza, y se empieza a convertir la gente. ¿Qué tanto se convierte? Leemos que Pedro predica y se convierten 3,000 personas. 3,000 personas. No es porque Pedro fuera un gran orador, es porque el Espíritu Santo estaba haciendo una obra poderosa y mucha gente creyó en Jesucristo y la iglesia comenzó a expandirse. Después de narrarte de cómo empiezan eso, te habla del trabajo que hace Pedro, luego te habla del trabajo que hace Pablo. Y la mayor parte del libro es como Pablo hace estos viajes misioneros, 3 viajes misioneros, en donde va visitando ciudades muy lejanas, alrededor del Mediterráneo, y cómo él va compartiendo el Evangelio con la gente. Cuando tú lees estos capítulos de Hechos que narran la vida de Pablo, te das cuenta de varias cosas. Definitivamente ama al Señor. A pesar de haber sido el perseguidor de Jesús, cuando él se convierte en este camino a Damasco, es que ese es el milagro, y eso es cuando Dios te hace nacer de nuevo. Eso es lo que pasa, de haber sido perseguidor a ahora ser alguien que viaja por todo el mundo, que entrega su vida, que no le importa morir con tal de compartir el Evangelio a los demás. Entonces podemos ver este gran cambio. Ama a los hombres, ama a los hombres. Dice a los corintios: todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. No solamente ama a Dios, ama a las personas. Y podemos ver pues esta vida. No pretendo hoy hacer un estudio exhaustivo de la vida de Pablo, solamente son algunas pequeñas ideas para que podamos entender. ¿Qué es lo que pasa? Pablo ya ha hecho sus recorridos, está terminando su 3er viaje misionero y el Espíritu de Dios lo está moviendo para regresar a Jerusalén, en donde va a ser apresado y va a ser encarcelado. Pero miren lo que pasa, 20:17. Él va, imagínenselo, de regreso. Él está, si viéramos el mapa, el mar Mediterráneo, él está como por acá arriba, y va a ir, y si ubican dónde está Jerusalén, dónde está Israel, él va a ir a esa parte de la tierra, y él se está desplazando en barco, caminando, él está regresando. Y dice 17: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. O sea, se reunieron en un lugar los ancianos de las diferentes iglesias. Cuando vinieron a él, les dijo, esto es lo que Pablo dice: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. O sea, ese era el trabajo de Pablo. Reuniones generales o de casa en casa, él compartía el Evangelio, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dice: ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer,
salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. O sea, Pablo ya sabía que su regreso a Jerusalén iba a implicar prisiones y que iba a implicar sufrimiento, pero aún así él está siendo guiado por el Espíritu y él sabe que a pesar de eso, él podría haber dicho, si amara su propia vida más que a Dios, ojo, si amara más su vida más que a Dios, él hubiera dicho, no, mejor aquí me quedo quietecito. ¿Para qué voy allá si me van a apresar? Mejor aquí. Pero él sabe que debe obedecer a Dios. Versículo 24. De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio. Ese era su meta, dar testimonio del Evangelio. Pero él es detenido. Hechos 27. Sigue viajando, por fin llega a Jerusalén. Él entra a Jerusalén, saluda a los hermanos, da un reporte de todo lo que Dios ha hecho en todos sus viajes misioneros. Todos están muy contentos con lo que Dios ha hecho en la vida de Pablo y cómo ha sido usado. Y él entra al templo de Jerusalén. Y fíjense cómo dice el 27. Pero cuando estaba para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, estaba Pablo en el templo de Jerusalén, ese que hemos estado viendo, unos judíos de Asia, es decir, de los lugares en donde Pablo había estado levantando iglesias, al verle en el templo, alborotaron a la multitud y le echaron mano, lo agarraron, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Dice, porque antes habían visto con él en la ciudad, o en el templo, a Trófimo de Éfeso, quien pensaba que Pablo había metido en el templo. ¿Se acuerdan? Hemos estado viendo sobre el templo que había el patio de los gentiles y solamente podían llegar hasta ahí los gentiles, no podían ir al patio interior. Y aquí están acusando a Pablo estos judíos de Asia, de las mismas ciudades donde Pablo estuvo trabajando, que seguramente lo oyeron y que sabían lo que predicaba, y le están echando en cara que él está yendo en contra de la religión judía. Y le echan mano y lo apresan. Y de ahí va pasando de mano en mano. Si ustedes siguen, pueden, no lo voy a revisar en detalle, lo van a matar y llega un grupo de soldados romanos y desbaratan la pelea que había y rescatan a Pablo, lo encadenan y le salvan la vida. Entonces él les dice: déjenme hablar con ellos para explicarles quién soy yo, pero no lo escuchan. Después va al concilio, después estoy avanzando muy rápido, Pablo es enviado a Félix el gobernador, más adelante, esto ya es el 23, luego se defiende con Félix, luego apela a César, luego se presenta con el rey
dice, y en cada uno de estos lugares lo que no debemos perder de vista es que Pablo está compartiendo el Evangelio con la élite, con la... O sea, Dios usó a Pablo para hablarle a todas las ciudades del Mediterráneo, pero ahora el cambio de plan para Pablo en la visión de Dios es, ahora quiero que hables a esta gente poderosa, a esta gente que de otra manera hubiera sido muy difícil alcanzar. Y Pablo va hablando a cada uno de estos con Agripa. Finalmente es enviado a Roma. Hechos 28, tiene un naufragio y llega finalmente a Roma. Voy a leer el 28, 14. Después de un naufragio, finalmente llega Pablo a Roma. Dice, ellos se quedan en una isla 3 meses. Pasados 3 meses, estoy leyendo el 28:11. Pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux, y llegados a Siracusa estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedáramos con ellos 7 días. Luego fuimos a Roma, o sea, ya estaba Pablo en Italia, ya estaba en Roma, de donde, oyendo de nosotros los hermanos que estaban en Roma, hasta dónde se había ido el Evangelio, cómo se había ido difundiendo, salieron a recibirnos hasta el Foro de Apio, una de las avenidas, y las 3 tabernas, y al verlos Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión, el soldado que lo custodiaba, entregó a los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Y dice después que Pablo predica en Roma. ¿Cómo termina el libro de Hechos? Vean el 30 y 31, de 28, 30 y 31. Y Pablo, permaneciendo 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Entonces, el plan de Dios para Pablo cambió. De ser el misionero en Asia, ahora es el misionero en Roma. Claro, la manera en que llegó a Roma, pues no era muy normal. Él llegó como prisionero, pero por eso Pablo está diciendo, yo no soy prisionero de los judíos, yo no soy prisionero de César, no soy prisionero de los romanos, soy prisionero de Cristo. Mi vida está atada a Cristo. Él está usando mi vida para expandir su reino, para salvar almas. ¿Cómo Pablo veía su visión? Lo que acabo de decir. Él era prisionero de Jesucristo. Estaba bajo el control exclusivo de Cristo. Tenía una perspectiva divina. Él no estaba viendo sus circunstancias. Él tenía sus ojos puestos arriba. Miren, vamos. Filipenses 1, versículo 12. Como aprendimos también sobre esta carta, también fue escrita en la prisión. Pablo estaba en prisión, escribió la carta de los Filipenses. Vean cómo dice el 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, ¿qué le ha sucedido? Pues todas estas vicisitudes que les estoy diciendo, todas estas cosas que me han sucedido, ve cómo pensaba Pablo, han redundado
más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. El pretorio era la guardia romana que cuidaba a César. La guardia romana que cuidaba a César. O sea, ¿se acuerdan? Aquí teníamos, López Obrador los quitó, pero teníamos la guardia presidencial, un grupo de soldados que cuidaban al presidente. Y así era este grupo. Pues, Pablo, al estar encadenado a este tipo de soldados, ¿qué crees que hacía todo el día? Pues les hablaba de Cristo. Probablemente muchos de estos soldados se habían convertido y estos soldados estaban hablando a los niveles más altos de los gobernantes de Roma y el Evangelio se estaba divulgando, redundando más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y mira, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Pablo había contagiado ese espíritu de decir, las circunstancias no son lo importante es el reino de Dios. Y muchos hermanos cobraban ánimo. Mira ahora lo que otra iglesia, los colosenses, está Filipenses y la que sigue es Colosenses 1:24. Ve cómo hay un común denominador en todas estas. Colosenses 1:24 dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Me gozo de lo que padezco por vosotros. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Esta era la visión de Pablo. Entonces, el problema es que ellos, por las dificultades que están pasando, por la batalla espiritual que hay, se están desanimando. Y Pablo les está escribiendo esta carta para decirles, no desmayen. Mis prisiones no son mala suerte, son parte de un plan que así Dios lo ha querido para difundir todo. ¿Cómo la prisión de Pablo, para terminar este punto, cómo la prisión de Pablo me anima para no desmayar? Bueno, pensar que lo que estoy diciendo, la prisión de Pablo no es un accidente. El Señor está usando a Pablo bajo esas circunstancias adversas para pulir a Pablo y para expandir su reino. 2. ¿Cómo esto me puede alentar? ¿Cómo la prisión de Pablo? Pablo está en una cárcel. ¿Cómo la prisión de Pablo me puede alentar a mí? Pregunta. ¿Pablo estaba solo en la cárcel? ¿Quién estaba con él? Cristo. Sí, ciertamente dice en varias de sus cartas, muchos me han abandonado. Muchos. Pero por eso leímos Daniel 3. Es muy interesante ver cómo, me voy tantito a lo que leímos de Daniel. Estos 3 hombres que dijeron, no nos vamos a inclinar a la estatua de oro del rey Nabucodonosor, porque nosotros somos fieles a Dios. Es Daniel 3, el 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto.
esos son pantalones. O sea, Nabucodonosor era pues, el rey, o sea, era alguien muy importante. Y le dice, no, pues no te voy a contestar. He aquí, ¿por qué no te voy a contestar? He aquí que nuestro Dios, no tu Dios, nuestro Dios, el Dios de los judíos, a quien servimos, ellos tenían esta confianza, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. De tu mano, oh rey. No sé cómo nos va a librar. No sé si no vamos a morir o si sí vamos a morir y muertos ya somos librados de tu mano. Dice, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ellos se prenden a Nabucodonosor, dice, imagínate que la escritura usa la expresión demudó, cambió, se trastornó su rostro. Échate un coraje, ¿no? Ha de haber estado, pero hasta rojo. Y dice el 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó. Mira, para que este señor se espante, es que está pasando algo de veras grande. Y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, pues ¿qué no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones. 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño. Ojo, el aspecto del cuarto es semejante a hijo de dioses. Obviamente que Nabucodonosor no tenía las palabras para decir el hijo de Dios, simplemente dice semejante a hijo. Algo vio que era completamente distinto a los otros 3. Y bueno, sabemos el final. Entonces, ¿cómo es que la prisión de Pablo me puede alentar a mí? Bueno, me va a alentar a mí en primer lugar porque sé que no es un accidente. Dios está usando eso en la vida de Pablo para su reino, la historia más grande. 2, que aunque estoy pasando esta prueba, no estoy solo. Así como estos 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, fueron acompañados por Cristo, y estoy seguro que Cristo les cubrió de alguna manera, que ni siquiera su ropa ni sus cabellos se quemaron, y ni siquiera olían a quemado, dice ahí. Ni siquiera, físicamente no sé cómo puede ocurrir eso, pero de la misma manera Dios está contigo, no estás sola. La forma como vemos y reaccionamos a nuestras circunstancias es más importante que las circunstancias en sí mismas. Si solo vemos las circunstancias, vamos a fracasar. Si vemos quién está detrás de las circunstancias, vamos a tener victoria. Entonces, por eso ellos se adelantaban. Pero Pablo no se queda ahí. Pablo dice, mira, no se desanimen. Dios está controlando esto. Pero además de lo que estamos hablando, es un proyecto divino. Es un proyecto que fue creado por el Dios de los cielos y yo soy simplemente el gerente. Yo solo estoy, no es mi rollo, no es que a mí se me ocurra, ¡ay, qué bonitas ideas! Y estamos persiguiendo un proyecto humano. Esto, dense cuenta, Efesios, no desmayen, estamos hablando de una cosa celestial, en donde Dios está moviendo circunstancias para que su reino sea expandido. Dice ahí
Regresamos a Efesios 3, el 2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada por vosotros. Me fue dada. ¿Pablo escogió ser misionero? No. ¿Pablo escogió arriesgar su vida en todas estas? No. Pablo no fue su idea. Él fue elegido por Dios y dotado por Dios para poder hacer todo este trabajo. La palabra que está allí, administración, tiene que ver con la raíz de administrador. Podemos pensar en un gerente, en un encargado. Pensemos en un rancho de ganado o agrícola. Piensa en un rancho. A la cabeza de este rancho a veces está el dueño, a veces no está el dueño, sino pone a un encargado. ¿Ok? Ahí está el encargado. ¿Qué hace el encargado en el rancho? Bueno, él en general, va a administrar los recursos del rancho, la tierra, las máquinas, el agua, el dinero, para hacer producir el rancho. O vacas, o maíz, o lo que él esté haciendo. Él administra recursos para producir ganancias al dueño. ¿Son suyos los recursos? No, no son suyos los recursos. ¿Qué aporta él? Él aporta básicamente esfuerzo, trabajo e ingenio. El administrador del rancho, el gerente del rancho, tiene que ponerse vivo para que todas las cosas funcionen y que haya producción. ¿Por qué lo hace? Pues porque le van a pagar. Si es pariente de él, a lo mejor el hijo del dueño, ¿por qué lo hace? Pues porque le corresponde. Probablemente le den también un sueldo, pero pues a lo mejor ahí hay otra situación en donde pues es mi papá y yo ayudo a mi papá y por eso yo administro el rancho. Muy bien. Pablo es el encargado, es el administrador de la gracia de Dios, de este proyecto de Dios para salvar a los hombres. Él, ¿qué es lo que tiene que hacer? Administra la gracia de Dios para ganar almas y expandir el reino. Lo que Dios le ha dado a Pablo no es para sí mismo. Mira qué padre, Dios me dijo que Jesús, qué interesante. No digo nada. Es para mí. No es así. Dios lo nombra administrador, lo dota de recursos a Pablo, y Pablo lo que tiene que hacer, usar esos recursos para producir en este proyecto de Dios. ¿En qué se traduce la producción en este caso? No se traduce en ganado, no se traduce en toneladas de maíz, se traduce en almas, se traduce en expandir el reino. ¿Los recursos son de Pablo? No son de Pablo. Su conocimiento, su dedicación, su esfuerzo, su amor por las almas, todos los recursos que Dios le dio a Pablo no son de él, son dados por Dios. ¿Y por qué lo hace? Evidentemente no va a recibir una paga. Lo hace por amor del que lo salvó a él. Él está comprometido en esto. Pablo es un administrador de la gracia de Dios porque los recursos que recibió no son para su uso personal, son para beneficiar a otros. Pablo no eligió ser apóstol, sino que fue designado por Dios. Ahí mismo, Efesios 3:7. Efesios 3:7. Dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios. Yo fui hecho, no lo escogió él, yo fui hecho.
Vayan por favor adelante a Primera de Timoteo 1:12. Primera de Timoteo 1:12. Doy gracias al que me fortaleció. ¿Quién te fortaleció? A Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Y reconoce Pablo, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Entonces, Pablo es nombrado administrador. Tiene todos estos recursos para servir a Dios. En Gálatas dice, antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el Evangelio, me había sido encomendado el Evangelio. O sea, Cristo tomó a Pablo y le dijo, tú lo vas a hacer. ¿Cómo esto me anima? ¿Cómo esto, cuando estoy enfrentando dificultades, tengo que pensar? Dificultades por el Evangelio, por compartir el Evangelio. Bueno, el proyecto no es una iniciativa humana. El proyecto no es la idea de Pablo de, pues vamos a fundar esta religión. No es, el proyecto es de Dios. Pablo fue asignado, él está siguiendo las órdenes del Señor. Su prisión es parte del plan. El gran administrador, déjenme de usar esta palabra, no está en la Biblia, refiriéndome a Dios, el gran administrador tiene un propósito. Este gran administrador, que es todopoderoso, sabio, bondadoso, soberano, él está consciente de la resistencia que hay para instaurar el reino, de las dificultades que hay en cada batalla, y nos dota para poder enfrentar estas circunstancias. Entonces, todo lo que tú tienes, todo lo que Dios te ha dado a ti, ¿qué te ha dado? Tu persona, conocimientos, habilidades, recursos. Todo lo que Dios te ha dado no son para ti, como en el caso de Pablo, son para administrar la gracia y que el reino de Dios pueda ser expandido. Quiero terminar con 2 versículos. Primera de Corintios está antes de Efesios. Un recurso que Dios te dio es tu persona, tu propio cuerpo. Dice Pablo a los Corintios, o sea, yo puedo usar mi cuerpo para mi propio deleite, la buena vida. O, ¿qué era lo que estaban haciendo los corintios? Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? O sea, si tú has creído en Cristo, el Espíritu Santo está en ti. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? No te perteneces. No sé a ti, pero a mí esto me... ¿Cómo que no me pertenezco? O sea, no soy dueño de mí mismo. No. Dios es tu dueño. Y esto cambia todo tu estilo de vida. Porque ya no vivo para mí, vivo para Él. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y un último versículo, Primera de Pedro 4. No es solo Pablo, es Dios el que nos está enseñando esto. Primera de Pedro 4, 10.
Estos son de los que son muy claritos. Voy a leer desde el 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Entre vosotros, ferviente amor. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don, el regalo, según el don que ha recibido, ministrelo. Ahí está la palabrita. Administrelo. Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, estuve buscando otras traducciones y dice, si alguno ayuda, es alguien que Dios, hay personas que Dios les dio el don de servir, que inmediatamente están viendo qué falta, qué se necesita, siempre traen las pilas puestas y están ayudando a todo el mundo y lo hacen muy naturalmente. Dice, si alguno ministra, ayuda, ministre conforme al poder que Dios le da, para que todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, creo que nos vamos a tener que quedar hasta aquí. Voy a tratar de resumir las ideas. Estamos viendo que el capítulo 3 de Efesios, Pablo inicia con esta palabra, por esta causa, y no la concluye hasta el versículo 14, donde dice que doblo mis rodillas. O sea, va a orar por los efesios. Pero del versículo 2 al versículo 13 es ese gran paréntesis, como que no tiene relación, porque Pablo está dándose, él no está frente a los efesios, él está en la cárcel, él ha dejado de ver a los efesios por varios años, no sé cuántos, pero les está escribiendo a los efesios y él de alguna manera sabe que las tribulaciones que Pablo ha padecido los están desanimando. Y Pablo les está diciendo, no se desanimen, no se desanimen. Estas tribulaciones, estas circunstancias difíciles que están viendo, en el caso de mi prisión, es que yo soy prisionero de Cristo. Dios está usando toda mi prisión para expandir el reino. El proyecto que estamos siguiendo ustedes y yo de divulgar el Evangelio no es mi rollo, no es algo que a mí se me ocurrió. Es un proyecto celestial, es algo que Dios, el Dios del universo, planeó que nosotros divulguemos el Evangelio. Obviamente que va a haber resistencia, obviamente que Satanás se va a oponer y van a venir dificultades por compartir el Evangelio. No te desanimes, Dios está atrás de eso. Y finalmente está diciendo, no te desanimes, porque además Dios ha creado un grupo especial de soldados llamado iglesia para seguir haciendo el trabajo, y yo soy ministro, yo soy alguien que enseña a la iglesia cómo vivir esta vida. Pero esto los vamos a ver después. No se desanimen, no se sientan mal de que a veces no escuches a Satanás diciéndote, ya ves, ni es tan todopoderoso, mira cómo estás, ve qué tremendo problema tienes. No te ama, él dice que te ama, pero si te amara, ¿no estarías de acuerdo conmigo en que no estarías metido en ese problema? Si estás metido en ese problema, es que no te ama tanto. No te hagas ilusiones.
Esas son las cosas, los dardos de fuego que llegan a nuestra mente. Los recibes y te desanimas. Pablo está diciendo, no veas para allá, mira a Cristo, mira el cielo, mira a Dios, mira su proyecto. Estamos en medio de todo esto, sí, hay ratos bien difíciles. El himno que cantamos, estoy bien, tengo paz, es de un creyente que pierde en un naufragio a toda su familia, excepto a su esposa, pierden a sus hijos. Y él, primeramente, era un hombre próspero, un abogado, y en un incendio pierde su negocio y para poder restablecerse, no sé exactamente por qué, decide mandar a su familia a Inglaterra, y al enviar a su familia a Inglaterra recibe este segundo golpe, pierde a sus hijas en el naufragio, barcos de vela, hace muchos años, y él escribe este himno: estoy bien, tengo paz con mi Dios. ¿Por qué? Porque él no está viendo las circunstancias, él está viendo que todo esto es un gran proyecto de Dios. Y yo solamente soy alguien que va a hacer algo en ese proyecto. Dios ya lo diseñó. Entonces, si estás pasando por un rato difícil, no te desanimes, no veas las circunstancias. Dios quiere usar esas circunstancias para ayudarte a crecer y para expandir su reino. ¿Ok? Oremos.